El Señor te bendiga, el Señor guíe tu vida en este día, el Señor ponga hambre y sed de justicia en tu corazón, el Señor se exalte en todo lo que vayas a vivir en este día. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa de estar en tu presencia y Señor, quiero pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos guíes a toda verdad. Señor, vamos a estudiar tu palabra y Señor, no es suficiente nuestro intelecto, no es suficiente, Señor, nuestro razonamiento, nuestra lógica. Necesitamos de la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, bendice nuestras vidas y Señor, en estos tiempos que son realmente tiempos de mucha dificultad, de mucha maldad multiplicada, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y quites todo aquello que no es tuyo. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, eh, nos toca estudiar Éxodo capítulo 27 esta mañana y quiero que abra la palabra en Éxodo 27 rápidamente. Mientras eso sucede, le voy a recordar lo que vimos ayer, que todo el tabernáculo apunta a la relación iglesia-Cristo o a la relación salvo con Cristo o a la relación creyente verdadero con el Señor Jesucristo. Todo apunta a eso, todo el tabernáculo hablaba de eso. Y de hecho, cuando Israel sea salvo, cuando todo Israel sea salvo, como dice la palabra, que no se refiere a que todos van a ser salvos, sino que todos los que serán salvos en ese momento, este, esto no se ha cumplido en ellos, deberá cumplirse, se cumplirá. Nuestro Dios lo dijo, nuestro Salvador lo dijo y creemos en eso. Pero tenemos la gracia de que primero ha sucedido en nosotros. Hemos sido salvos y hemos sido salvos por gracia sin merecerlo. Ahora, en el capítulo 26 vimos que las cortinas eh, estaban hechas primorosamente y eran capas sobre capas, etcétera. eh, y era un lugar especial donde había comunión e intimidad con Dios. Vimos también que la estructura del tabernáculo, que era de madera y oro, y que esa estructura sugiere humanidad y deidad. Eh, Vimos también los velos y que habían divisiones, y vimos que el Señor Jesucristo habló de que Él era cada velo de división. El velo que dividía con la calle, que era la cortina de puerta de la calle, se llamaba el camino. El que dividía el lugar santo del atrio se llamaba la verdad, y el que dividía el lugar santísimo del lugar santo se llamaba la vida. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis amados, ahora vamos a ver una continuación porque acuérdense que aquí Dios está indicando cómo se habría de construir el tabernáculo, ¿verdad? Y dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera, de acacia, las cuales cubrirás de bronce y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera, perdón, hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Y lo primero que vamos a mirar es el altar de bronce. Eh, Hay dos altares, acuérdense, ¿no? Uno es el altar de bronce y el otro es eh, el uno es de bronce, el otro es de oro, el que se usa para quemar el incienso. Ahora, este altar de bronce estaba en la puerta en el patio del tabernáculo.
y había una sola manera de llegar ahí y se llamaba el camino. ¿Cómo entraba yo al altar de bronce? Por el camino. Esa puerta se llamaba el camino. ¿Dónde vas? Voy al tabernáculo. Ah, qué bueno. Entrabas por el camino. ¿Dónde vas? Voy a mi comunión con Dios. Voy a tener comunión con Dios. Voy a encontrarme con Dios. Ah, qué bueno. Bienísimo. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se puede tener comunión con Dios? Ah, se tiene comunión con Dios a través del camino. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el camino? Ah, la puerta del tabernáculo. Tienes que entrar por ahí en primer lugar. Y para poder seguir intimidando, o intimando, perdón, teniendo más intimidad con Dios, sería bueno, acercándote a Dios, para poder no me viene la palabra a la mente en este momento. Pero, eh, eh, ¿quieres acercarte más a Dios? Sí, tienes que pasar por el altar de bronce. Qué bien. Pero yo quiero ir de una vez al lugar santísimo. No, no, al lugar santísimo solo entran los sacerdotes, y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces no puedes entrar allá. Mira, puedes entrar hasta acá. Solo hasta acá está el altar de bronce. En el altar se hacen los sacrificios. Este altar era de bronce y bronce significa juicio. Entonces, mostraba este altar que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Mostraba este altar que la única manera de, de poder acercarse a la presencia de Dios era entender que estoy bajo juicio, y ahí se hacían sacrificios, una manera de decir, Señor, mira, yo no sé cómo pagarte, no tengo cómo pagarte, pero sacrifico este animal en tu nombre, y la sangre sea rociada en mi vida para yo poderme acercar a ti. Esa era la manera como se acercaba el hombre a Dios. Entonces voy a poner aquí uno, el altar de bronce. Esto va a ser versículo 1 hasta el 8. Y este altar, en primera instancia quiero decirte, el bronce significa juicio. En este altar se hacían los sacrificios. No voy a entrar en los detalles de por qué, cómo exactamente era, qué significaba cada cosita, porque no da el tiempo se hace muy largo y tú tienes cosas que hacer. Entonces, eh, y ya no me vas a prestar atención dentro de un rato. Entonces, por eso quiero ir más o menos acelerado, quiero ir rápido. Entonces, hermano, este altar de bronce que revelaba o que mostraba que el, el mundo entero o el pueblo de Dios estaba bajo el juicio de Dios, eh, estaba hecho de bronce, y en este altar se hacían los sacrificios, en este altar se buscaba agradar a Dios a través de los sacrificios, y es súper interesante porque si te das cuenta no es que uno iba y se cortaba la mano ahí o el dedo o la cabeza o algo para agradar a Dios, no, uno llevaba un animal eh, como expiación, es decir, otro pagaba mi entrada a la presencia del Señor. Y esto muestra mucho lo que sucede con el Señor Jesucristo. Este altar de bronce apuntaba al Señor Jesucristo. De hecho, acuérdate, el altar de bronce eh, fue lo que tipificaba el altar de bronce. Fue consumado cuando el Señor Jesucristo es crucificado y se derramó la sangre de un inocente, eh, y ese inocente pagó por todo el pecado de la humanidad, por todo el pecado de aquel que se arrepiente, por todo el pecado de aquel que necesita de Dios, que busca de Dios. Así que este altar de bronce tiene un significado, cuando lo leemos en Éxodo, tiene un significado para nosotros, y sabemos que lo que hace este altar de bronce es apunta a un Salvador que paga por el pecado de otros. Voy a poner aquí, este altar simboliza
la obra de el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, mire cómo nuestra relación con Dios estaba ahí mostrada. Ahora es interesante, nosotros somos bienaventurados porque podemos entenderlo, pero es interesante cómo el pueblo no entendió cuando vino el Señor Jesucristo y ellos esperaban otra cosa, ellos tenían otra idea. Qué triste que es cuando el hombre se guía por sus propias ideas y no busca lo que Dios está hablando en su palabra. Qué triste que es cuando empezamos a hacer nuestras propias interpretaciones de la palabra y en realidad no buscamos lo que Dios realmente está hablando en la palabra. Eh, es importantísimo entender esto. Te hago una pregunta, ¿hay altar de bronce en este tiempo? ¿Hay altar de bronce? ¿Visitas tú el altar de bronce? Y quiero decirte algo, nosotros, los creyentes, somos participantes de la cruz de Cristo. Y es necesario que estemos ahí. Y es necesario que en esta tierra pasemos por tiempos difíciles. Y pasamos por tiempos difíciles. El ser cristiano no nos hace libres de pasar tiempos difíciles. De hecho, los tiempos difíciles nos purifican. Los tiempos difíciles hacen que la obra de Jesucristo se haga real en nosotros. Los tiempos difíciles hacen que entendamos la obra del Señor Jesucristo para nuestra vida. Ahora, los tiempos difíciles también hacen que reconozcamos que por nosotros mismos no podemos y necesitamos de un Salvador, necesitamos de un expiador. Y ese expiador es nuestro Señor Jesucristo. La sangre preciosa de Él ha expiado nuestro pecado. Entonces, tenía una gran relevancia. Una cosa interesante también es que Dios encendió el fuego del altar, este altar, una sola vez, y los sacerdotes debían mantener ese fuego ardiendo constantemente, constantemente, constantemente. Había todo tipo de utensilios para mantener ese fuego ardiendo constantemente. Y tú y yo también del mismo modo debemos vivir nuestra vida yendo al altar de bronce. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo así yendo al altar de bronce? Cristo fue una vez y para siempre. Sí, pero piensa en esto. ¿Te acuerdas a ver, ¿te acuerdas que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies? Y Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. Y le dijo, oye, si no te lavo los pies no tenés parte ni suerte. Y Pedro le dijo, no, entonces bañame enterito. No tenés necesidad de que te bañe porque ya has sido limpio, pero es necesario lavarte los pies porque los pies están en contacto con la tierra y se ensucian. Pero en realidad lo que el Señor le estaba mostrando era la necesidad del arrepentimiento constante, la necesidad necesito todo el tiempo purificarme en la palabra, necesito ir al Señor, necesito ir al altar de bronce constantemente porque hay cosas que hago que todavía son ofensivas a Dios y es importante que yo entienda esas cosas y ahí está la sangre del sacrificio y esa sangre rociada sobre mí me limpia. Dice la Biblia que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, ese nos limpia. Es lo que hacemos cuando ahora nosotros nos acercamos al Señor y decimos, Señor, reconozco, estoy mal. Señor, reconozco, mi actitud no ha sido la correcta. Señor, lo reconozco, perdóname. Transfórmame, cambia mi vida, Señor, ayúdame. El altar de bronce habla mucho del arrepentimiento, el arrepentimiento que no hubo en ti y en mí. El Señor Jesucristo lo hizo por toda la humanidad y a través de ese sacrificio vino el arrepentimiento a ti y a mí. Nosotros somos salvos por gracia, pero hemos sido salvos por medio de la fe. Pero lo primero que ha tenido que pasar en nuestros corazones es arrepentimiento. Acuérdate, cuando tú conoces al Señor, te dicen, arrepiéntete de tu vida pasada, arrepiéntete del tiempo que viviste sin Él, porque con toda seguridad, toda vida sin Él lleva a ofenderlo a Él. Así que el altar de bronce tiene mucha relación contigo y conmigo. Nos recuerda al Señor Jesucristo, nos recuerda el constante juicio que hay sobre la humanidad, pero nos recuerda que hay un lugar donde nosotros podemos ir y ser limpios cuando hemos pecado. Qué gloriosa verdad. Hermano, esto no quiere decir que tú tienes que pecar para ir al altar de bronce. No, pero esto quiere decir que tú tienes que reconocer tu pecado constantemente. Y es interesante porque el Señor Jesucristo pasó por el fuego del juicio
para librarnos a todos nosotros. Él se presentó como sacrificio. Acuérdate, en ese altar se derramaba la sangre, se quemaba el animal, partes del animal, otra parte se comía el dueño, etcétera. Pero era necesario que el fuego destruya por completo la carne. Quiero leerte un poquito lo que dice en Hebreos capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo glorioso de esto, hermano? Ya no necesitamos agarrar un cabrito, una ovejita, un carnerito y llevarlo y que lo sacrifiquen. El Señor se presentó una vez y para siempre como sacrificio perfecto. Y el juicio que hay sobre nosotros hoy en día por nuestro pecado actual es quitado a través de ir al altar de bronce mediante el arrepentimiento. Espero que dejarme entender en esto. Lo que tú necesitas es, ¿dónde está el altar de bronce? En tus rodillas está el altar de bronce ahora y en tu corazón. Tú te pones de rodillas y dices, Señor, perdóname. Reconozco que hice mal, reconozco que mi vida no está como debería estar, reconozco que mi corazón, Señor, no está bien contigo. Perdóname, por favor, restáurame, transfórmame, Señor, cámbiame. Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor no te ve a ti, el Señor está viendo al Señor Jesucristo. El Padre está viendo al Señor Jesucristo. Así que ahí estaba el altar de bronce, hablando del juicio de Dios, pero también hablando de la ¿cómo se llama? De la bondad de Dios, del amor de Dios para con el hombre. No tenía necesidad de hacerlo. Él pudo haberse convertido, él pudo habernos destruido y haber hecho otra humanidad, pero pensó en ti. Y dijo, no, yo no quiero que, ponle tu nombre, no exista. Yo quiero que exista, así que entrego mi vida por él. Para que cuando un día nazca, él tenga la oportunidad de ser salvo y vivir eternamente con nosotros, Padre. Yo entrego mi vida por él. Así que tú eres importante. Si eres hijo de Dios, eres importante. Si no eres hijo de Dios todavía y estás escuchando este mensaje, también quiero decirte, eres importante. Dios quiere salvarte, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu vida de pecado por una vida en santidad. Solo tienes que acercarte a Él y arrepentirte en el nombre del Señor Jesucristo y pedirle que el Señor Jesucristo se enseñoree de tu vida y pedir que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Bueno, ahora veamos el versículo 9, dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Perdón, aquí está. Harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud. Para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas de 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata.
sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Fíjate que todo alrededor del patio del tabernáculo, porque si te pones a pensar, el tabernáculo era nada más que, te lo voy a mostrar aquí, mira, esto era el tabernáculo, y si te fijas, esta era la entrada, de aquí a aquí habían como 45 metros, de aquí a aquí habían como 22 metros y medio. Son medidas aproximadas porque en realidad un codo mide 47 centímetros, entonces tenían un poco más de 45 y un poco más de 22 metros y medio. Pero si te pones a ver, es todo este alrededor, espero que se esté notando ahí el puntero, eh, todo este alrededor era, eh, era de cortinas, era un cortinaje que estaba con sus, con las bases de cada poste que soportaba las cortinas, de plata y de bronce, y en todo ese alrededor. Bueno, el altar de bronce estaba aquí, del que acabamos de hablar. Este era el altar de bronce, ¿verdad? Aquí se hacían los sacrificios, aquí se, aquí se eh, traían los animales, etcétera. Entonces, eh, ese era el altar de bronce, y de lo que te estoy hablando ahora es de todo este alrededor, del cerco, como diríamos en buen Canva. Eh, ok, volvamos a lo nuestro. Entonces, de la misma manera, del lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos, etcétera. ¿Qué representaban estas cortinas o qué había? Eh, Estuve viendo una reflexión de un pastor que decía, ¿te diste cuenta que en todas las manifestaciones destruyen algo? ¿Y te diste cuenta que buscan las cosas artísticas, las cosas emblemáticas, lo bonito, y lo destruyen? Y decía él, vi lo mismo en una parte de Europa donde hubo guerra por lo que se llama comunismo o socialismo, y ellos nunca están contentos y siempre tienden a destruir las cosas, tienden a destruir, ellos apuntan a destruir, su manera de reclamar es destruir, se deleitan en destruir el arte, destruir lo bonito. Y Dios es amante de las cosas bonitas, a Dios le gustan las cosas bonitas, y una prueba es este tabernáculo. Este tabernáculo era una obra primorosa y Dios había preparado personas para que hagan esta obra. Y una cosa interesante de esto es, ahora no me vayas a decir, no, entonces usted, pastor, está hablando de política. No estoy hablando de política, pero te estoy hablando que es una verdad. Siempre que hay manifestaciones, siempre que hay reclamos, la gente trata de destruir lo que está bonito, lo que es bonito, van a lo emblemático, destruyen las plazas, destruyen los monumentos, destruyen los edificios públicos, ¿verdad? Eh, y es una manera como Satanás se manifiesta en este tiempo. Eh, bueno, eh, eh, estaba totalmente rodeado el tabernáculo de una cerca del lino fino, y tenía una hermosa entrada que estaba tejida y era multicolor, era bonita, y en la parte de afuera, solo verlo de lejos del tabernáculo ya era una cosa preciosa. Imagínate, en un desierto, un lugar primorosamente hecho. Wow, eso solo puede decir una cosa: hay un Dios, existe un Dios, y aunque lo hayan hecho los hombres, eso muestra, hay un Dios, y ese Dios es un Dios que ama las cosas bonitas, ama el arte, ama las cosas hechas con primorosidad. Él ordenó que se haga de esa manera.
había una puerta y esa puerta se llamaba el camino, lo que yo te decía al comienzo. Había una sola manera de entrar y era por el camino. Hay una sola manera de acercarse a Dios y es el camino. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. No hay manera de acercarte a Dios sin pasar por el Señor Jesucristo. No hay manera de acercarte a Dios sin pasar por el altar de bronce. Cristo ya pasó por ti. Esa es la razón por la que tú y yo dependemos del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que tú necesitas todos los días de Cristo. ¿Quieres hoy a Dios? ¿Necesitas hoy de Dios el Padre? Pues necesitas a Cristo. Debes acercarte en el nombre de Cristo. Debes estar viendo que el carácter de Cristo sea forjado en ti, sea formado en ti. Ahora, este espacio, este atrio del tabernáculo, mostraba tres lugares y era el atrio, que era donde podía entrar cualquier persona, el lugar santo, que era donde podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Algunos dicen que somos dicótomos y otros dicen que somos tricótomos, es decir, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y otros dicen que tenemos espíritu y cuerpo solamente. Bueno, como quiera que sea, una manera de expresar los sentimientos, sensaciones y emociones es llamarle alma. Y una manera de mostrar la parte que se relaciona con Dios en nosotros, es decir, espíritu. Y una manera de mostrar el cómo nos relacionamos con lo tangible es cuerpo. Entonces, se habla de espíritu, alma y cuerpo. Y en el tabernáculo habían el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo era una sola estructura, por decirlo así, de 2 cuartos. Era de tela, pero eran dos cuartos hechos de tela. Y, y eso muestra lo que somos tú y yo. En nuestro interior están nuestros sentimientos, sensaciones y emociones, y en nuestro interior está también aquello profundo que es con lo que Dios se relaciona. Eran 2 partes de una sola estructura y abarcan la persona interior nuestra. Y ahora la parte de afuera, el atrio, muestra nuestra carne, nuestro cuerpo. Y sabes, si tú te pones a pensar en el atrio, estaba hecho, te dije yo que había bronce y asentado sobre plata. El bronce significa juicio y la plata significa redención. Esos postes, cada poste apuntaba hacia el Señor Jesucristo y apuntaba hacia la necesidad que tendríamos tú y yo de Él. Nosotros estábamos bajo juicio, pero la redención del Señor nos ha sostenido y nos sostiene hasta hoy. Habían bases, ahí dice basas en la Biblia, pero eran bases donde se asentaban estos parantes revestidos de bronce. ¿Qué más te puedo decir de esto? Si se quitaba la tela del atrio, no se vería afectado el interior. Si se quitaba la cerca, por decirlo así, no se vería afectado, no habría mayor inconveniente en el interior. Y de ese mismo modo, el morir en el cuerpo va a volver al polvo, pero el alma y el espíritu van a estar con Dios y no se afectan por este cambio. Y lo que es más, un día resucitaremos con cuerpo glorificado. Un día vendremos. Si morimos ahora, estaremos ya inmediatamente con el Señor. Si te da COVID y te mueres, y no hubo opción de salvarte, te mueres, estarás, y eres cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, que conoce a Cristo, que acepta el señorío de Cristo, que busca el señorío de Cristo cada día. Entonces, estarías hoy inmediatamente con el Señor. Pero sabes que un día volverás y tu cuerpo resucitará y resucitará glorificado. Bendito el nombre del Señor. Del mismo modo, lo primero que se armaba era el lugar santo y el lugar santísimo y luego el exterior, y lo primero que se levantaba era al revés, se levantaba primero
el atrio y luego el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este atrio, voy a poner aquí el atrio del tabernáculo. Y esto va a ser el versículo 9 hasta el 19. Ups, perdón. Ok. Y lo primero que te quiero poner aquí es revestido de lino, sostenido con parantes de bronce y asentados con parantes de bronce asentados sobre bases de plata. En ambos casos, los postes eran recubiertos de bronce y las bases no eran pura plata, estaban recubiertas de plata. Entonces, en ambos casos, madera recubierta de plata y madera recubierta de bronce, en ambos casos muestra la humanidad, muestra tu humanidad y la mía. Voy a poner aquí todo el atrio representaba la humanidad del hombre todo el atrio representaba la humanidad del hombre que está bajo juicio revestida de gracia, misericordia y amor incondicional. Revestida de gracia, misericordia y amor incondicional. Todo el atrio representaba la humanidad del hombre que está bajo juicio, revestida de gracia, misericordia y amor incondicional y sostenida por una base de redención. Hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Sabes? En esta representación que había en pleno desierto, se veía la gloriosa obra redentora del Señor Jesucristo. Murió por gracia, misericordia y amor incondicional. Él no dijo, bueno, voy a ver primero quién me ama para luego morir. No, Él murió y luego empezó a llamar. Vengan, vengan los que están trabajados, vengan los que necesitan de perdón, vengan, 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 vengan. Y continúa llamando hasta hoy. Puso a su disposición su sacrificio. Él se sacrificó, Él murió. Y Él dice que cuando nosotros venimos a Él, somos revestidos de lino. Dice que cuando venimos a Él, pasamos a ser la novia de Él y la iglesia es la novia de Él. Y dice que a la esposa se le ha permitido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. No solamente Él transforma nuestra vida bajo estas cosas que hemos visto, que estamos bajo juicio, que solo la redención puede sostenernos, solo el que Dios nos redima puede sostenernos de pie, que nuestra humanidad se ve revestida de, pero no solo eso, sino que también somos revestidos por Él. La obra que Él hizo es perfecta y esto habla de una obra perfecta. Y si tú te das cuenta, cuando has sido salvado por la obra redentora del Señor Jesucristo, todo el tabernáculo se hace real en tu vida y en la mía. Es tan glorioso
porque luego te lo voy a explicar cuando lleguemos a la porción del lugar santísimo. Pero hermano amado, es tan glorioso que la obra de Cristo fue tan perfecta que ya no se necesita de sacerdotes, sino que el que se acerca a Cristo es convertido inmediatamente en sacerdote. La palabra dice en 1 de Pedro 2, versículo 9, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano amado, yo no sé si esto te alegra o no a ti, pero a mí me alegra sobremanera el saber que Dios se preocupó de mí aún antes de que yo nazca, y Él sabía que yo nacería con actitudes perversas y nacería bajo juicio y nacería mereciendo el infierno, y Dios mismo se entregó para salvarme de una eternidad en un lugar de castigo y tormento eterno. ¡Qué precioso! Así que el atrio del tabernáculo apuntaba a nuestra carne, a nuestra vida. El lugar santo y el lugar santísimo apuntaban a nuestros sentimientos, sensaciones y emociones, para no decir alma para los que son dicótomos. No me cambien de, de- no se cambien a otro Facebook, a escuchar otra cosa. Y, y el espíritu. Hermano amado, el atrio del tabernáculo rodeaba todo el tabernáculo y estaba preciosamente tejido, y muestra la gloria de aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero. Ahora quiero mostrarte el tercer punto, y con esto acabo. Es el aceite para el candelero. Generalmente nosotros cuando hablamos de candelero, viene a nuestra mente inmediatamente el pensamiento de una vela, ¿verdad? Porque tenemos la imagen de lo que acontece en la Iglesia Católica. Entonces, cuando pensamos candelero, pensamos, esto viene de velas. Pero este candelero, acuérdate, lo que vimos, era un candelero hecho de oro, y que tenía un depósito de aceite y tenía un mechero. En realidad eran 7, era un candelero que tenía 7. Ahora veamos lo que dice respecto del candelero. Versículo 20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué era este aceite, o qué relación tiene contigo y conmigo? En Zacarías 4, del 1 al 6, dice que el aceite para el candelero es un tipo del Espíritu Santo. Y con toda seguridad que sí, hermano amado, no habría manera de que tú y yo reconozcamos nuestro pecado, no habría manera de que tú y yo entendamos nuestra necesidad de Dios, si el Espíritu Santo no hiciera una obra en nosotros. ¿Sabes? El que se pierde, hay mucha gente que se está perdiendo en el nombre de Jesús, ¿sabías? Porque resulta que ellos tienen un tipo de relación con Dios sin el Espíritu Santo. Y eso es autoengaño. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos arrastra y nos inserta al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos habla a través de la palabra. Y fíjate que la importancia de la comunión, la importancia de la luz. Acuérdate, la Biblia dice que la palabra es lumbrera para nuestros pies, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí aceite para el candelero. Muestra la obra del Espíritu Santo. Bendito y precioso Espíritu Santo. Él se humilla a morar en corazones de hombres, y está ahí perfeccionando la vida de esos hombres.
Voy a poner aquí, podemos tener una Biblia, pero si sin la presencia del Espíritu Santo, es igual a cualquier otro libro. Sí, fíjate que por eso es importante comprender esta verdad, hermanos. Y es que nuestro Dios es espíritu. Y aunque Él ha creado cosas materiales, el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Entonces, no adelanta que tú agarres una Biblia en tu casa, la más grande que encuentres, no sé, pues a ver, una cosa como esto, así, y tengas una Biblia así y la abras en tu casa, en la abierta, en tu sala y con el Salmo 91. No adelanta porque puedes tener una colección de Biblias y sin el Espíritu de Dios, esa colección de Biblias son nada más que un motivo de orgullo tuyo, son nada más que libros ocupando tu biblioteca. Entonces, en nuestra relación con Dios, hermanos amados, es importantísima, es vital la obra del Espíritu Santo. Y en el candelero eh, mostraba la necesidad, fíjate, se compara la necesidad del Espíritu, apuntaba a la necesidad del Espíritu. Se compara la palabra con luz, es lumbrera a mis pies tu palabra, ¿verdad? Pero no alumbrará de ninguna manera si el Espíritu Santo no toca nuestra vida. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Solo si el Espíritu hace la obra. Por eso debemos suplicar, Padre, derrama de tu Espíritu. Permite que entendamos. Señor, Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Derrama luz en nuestra vida. Señor, oriéntanos. Señor, destapa nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Muéstranos la gloria del Padre. Y con toda seguridad que lo que hará el Espíritu Santo será mostrarte al Señor Jesucristo. Me gusta mucho. El Espíritu Santo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, es una deidad, tres personas distintas, pero es un solo Dios. Ahora me gusta que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él se humilló, estaba humillado en esta tierra. Y me gusta mucho que el Espíritu Santo ahora está en la tierra y se humilla a morar entre hombres y tiene un propósito, no busca autoexaltarse, el Espíritu Santo no viene para él autoexaltarse, él es Dios, es supremo, es soberano, es grande, es fuerte, es todopoderoso, es Dios, pero él no vino él está como humillado en esta tierra, morando en corazones de hombres, iluminando corazones de hombres, con un solo propósito, y ese propósito es glorificar al Señor Jesucristo, forjar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, mostrar al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no atrae la atención hacia Él, el Espíritu Santo muestra al Señor Jesucristo, apunta al Señor Jesucristo. Donde la luz del Espíritu Santo a través de la palabra llega, el Señor Jesucristo es exaltado. Es lo que el Padre quiere, es lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, mi amado, si tú eres de una iglesia cristiana pentecostal, ten cuidado de no hacer idolatría, de no tratar de hacer idolatría del Señor Jesucristo, de no tratar de hacer idolatría del Espíritu Santo o de no crearte una falsa imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, sí, Él guía, Él transforma, Él cambia, etcétera, y está en esta tierra para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea predicado. ¿Sabes quién te pone en el corazón predicar acerca del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién pone las palabras perfectas para que tú le prediques a otros acerca del plan de salvación? El Espíritu Santo. Pero siempre te guiará a mostrar la gloria de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos buscar al Espíritu Santo. Necesitamos, cuando agarramos la palabra, decirle, Señor, toma mi vida e ilumíname, alumbra mi corazón.
el Espíritu Santo brilló en el ministerio del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo brilla en los ministerios hoy en este tiempo. Qué importante. Acuérdate, sin el Espíritu Santo no hay nada de lo otro. Y entonces mira, todo el tabernáculo mostraba a Cristo. El camino, la verdad, la vida, las puertas de entrada, el altar de bronce que representaba la cruz del Calvario, la sangre que se derramaba ahí que mostraba la sangre de Cristo. Luego estaba el lavacro que era el agua y donde se lavaba el sacerdote y para entrar al lugar santo. Entrabas al lugar santo y ahí estaba la mesa, los panes de la proposición, el candelero y eso mostraba, apuntaba a Cristo, pero fíjate que en el candelero estaba representado el Espíritu Santo humilde, humillándose, iluminando la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea el Señor Jesucristo, que a través de estas porciones de la palabra nos muestran lo glorioso de el plan de salvación para con nosotros. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Nosotros adoramos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios, adoramos al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo es Dios y adoramos al Padre porque es Dios. Aunque el Espíritu hoy por hoy en nuestros corazones nos guía a glorificar al Hijo, nos guía a adorar al Hijo. Es lo que el Padre mandó, adorar al Hijo para que el Padre no se inflame, no se enoje, no se llene de ira. Hermanos amados, 3 cosas aprendimos hoy o 3 cosas vimos hoy que también se relacionan con nosotros. El altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite para el candelero. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está el atrio? ¿Qué está reflejando este atrio? ¿Qué está reflejando tu exterior? ¿Está reflejando la gloria de Cristo? ¿Tu exterior está reflejando el amor de Dios? ¿Tu exterior está reflejando la paz? Porque si no es así, probablemente en el interior hay algo que no ande bien. Es muy posible que necesitas ajustar algunas cosas. Es muy posible que necesitas entender que esta obra se trata de la obra de Dios y no de nuestra propia sabiduría, ni de lo que nosotros queremos, ni de lo que a nosotros nos parece. Y probablemente necesitas rendirte a Dios para que el atrio pueda notarse. Si el interior está bueno, el exterior se verá bien también. Hermano amado, lo glorioso del tabernáculo es que ellos tenían que ir, estaban en el desierto, tenían que pasar por una serie de ceremonias. Lo glorioso del tabernáculo es que apuntaba a Cristo. Pero ahora lo glorioso de Cristo para ti y para mí es que en este momento podemos totalmente guiados por el Espíritu Santo orar, clamar, buscar la presencia de Dios el Padre. Y el Espíritu Santo nos guiará al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y a través del Señor Jesucristo podremos entrar al lugar santísimo como sumos sacerdotes o como parte del sumo sacerdote de una vez y para siempre, que es el Señor Jesucristo. Y podemos entrar en el trono de la gracia y estar delante de la presencia del Padre sin tener que apartarnos avergonzados. El anhelo de mi corazón es que lo haya podido explicar de manera que tú lo entiendas y que esto te inste a saber que, oye, no necesitas ¿Por qué estamos gozosos a pesar de que hace tiempo que no vamos a la iglesia? Porque todos los días nos reunimos con el Señor, porque nosotros somos tabernáculos vivientes, porque la presencia de Dios está en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está iluminando nuestros corazones con su palabra, porque el Espíritu Santo nos está mostrando la gloria de Cristo y Cristo nos está guiando al Padre y tenemos una comunión perfecta gracias a la obra del Señor Jesucristo y a la obra que hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que nos guíe, Señor, a toda verdad y que podamos entender esto del tabernáculo y que ya dejemos, Señor, de poner nuestra confianza en cosas físicas y materiales y que de verdad empecemos a escuchar tu voz y a caminar en tu verdad. Y Espíritu Santo, que tú transformes nuestra vida, que tú nos ilumines de manera que veamos al sacerdote y al sumo sacerdote nuestro haciendo su preciosa obra. Señor, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos y de mí.
Y Señor, yo te pido que este día nos mantengas en el altar de bronce, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Te pido que este día el tabernáculo se haga real en nuestros corazones. Y Señor, que eso nos haga permanecer fieles a tu verdad, y que eso nos haga permanecer en paz. Dios mío, muchas gracias. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te bendecimos. Gracias por estar en la tierra para guiarnos a adorar al Hijo. Adoramos tu nombre, Cordero Santo. Nada de lo que hubiésemos podido hacer nos hubiera llevado a la presencia del Padre. Pero tú, en tu condición de hombre, Señor, fuiste el sacrificio perfecto y hoy podemos entrar al trono de la gracia. Padre, gracias. Nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, ese dar a tu Hijo no fue otra cosa que sacrificarlo para que pague por nuestros pecados. Señor, pagaste nuestra deuda. Señor, que eso no nos envanezca y nos aparte de ti. Que el saber que tú pagaste nuestra deuda nos haga deudores, nos haga entender que somos deudores al Espíritu y no a la carne. Y Señor, que caminemos buscando lo que es tuyo. Mi Padre, bendice a mis hermanos y bendice mi vida. Te lo suplico en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amado, el deseo de mi corazón es que Dios te haya hablado en este estudio bíblico y el deseo de mi corazón es que el Señor, y quiero orar esta mañana, Señor, pon tu mano poderosa en cada hermano que esté atravesando tiempos de enfermedad o en cada familiar de nuestros hermanos que están pasando tiempos de enfermedad. Señor, ten misericordia de ellos y sánalos y muestra, Señor, tu gloria en esta tierra. Padre, tu palabra dice que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Señor, yo te pido que cures a todos aquellos que están infectados con el virus, a todos aquellos que se van a infectar todavía, porque Señor, vienen días en que se van a infectar. Señor, que en todo esto nosotros estemos confiados y guardados en ti. Mi Padre, te doy gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, los veo dentro de un rato para estudiar Josué.